Bueno, a ver, historia secreta del mundo para este lunes. Bueno, vamos a hablar, nos vamos a ir a los Estados Unidos al momento en donde la gente de color, los negros, eran esclavos, la pasaban realmente mal, se hacían barbaridades. Pero dentro de toda esa realidad existía lo que se llamaba el ferrocarril subterráneo, que en realidad no existió. Ahora le voy a contar bien la historia. La cuestión es que decían de que cuando esta gente se escapaba de las plantaciones, se escapaban por ahí, por un tren subterráneo, porque por eso no los podían encontrar. Bueno, le vamos a contar esta historia que que tiene algo de realidad y algo de fantasía. No era un ferrocarril subterráneo, pero se capta la esencia de lo que era la historia esta entre lo misterioso y lo prohibido. En realidad era una red clandestina organizada en el siglo XIX que ayudaba a los esclavos afroamericanos a que escaparan de las plantaciones del sur de los Estados Unidos hacia Canadá, que eran estados libres. Podían caminar hasta 800 kilómetros. Bueno, en busca de la libertad uno calculo que puede llegar a hacer absolutamente cualquier cosa y caminar 800 kilómetros es lo menos que puede hacer uno, ¿no? El nombre pasó a la historia debido a que sus miembros utilizaban metáforas ferroviarias para referirse a sus actividades. Eran como códigos que hablaban entre ellos y que todo tenía que ver con el ferrocarril. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hablamos del periodo durante el siglo XIX en el que los ferrocarriles eran bastante comunes en los Estados Unidos. Pero otra historia más interesante y política habla de una esclavista que trataba de atrapar a un fugitivo y cuando pensó que estaba a punto de lograrlo, este de repente desapareció. Entonces, este esclavista, este hombre dueño de la plantación, dijo: debe habérselo tragado la tierra. Y ahí es donde la gente empezó a hablar de que existía un ferrocarril subterráneo. Era unir un montón de cuestiones. En aquella época se le proporcionaba a los esclavos fugitivos disfraces, mapas e instrucciones sobre los lugares en los que podía hospedarse. En algunas ocasiones eran los propios maquinistas los que acompañaban guiándolos durante el peligroso trayecto y jugándose en la vida en la búsqueda de la libertad. Otros miembros del ferrocarril eran los que establecían las estaciones, es decir, las casas particulares en donde estos fugitivos podían ir a guarecerse y a esconderse hasta poder continuar su viaje. Había una de las mujeres que se llamaba Harriet Tubman, apodada la Moisés de los esclavos. Había nacido esclava en Maryland y también, bueno, había sido víctima y había sufrido todas las vejaciones y todas las barbaridades que cometían en aquella época, ¿no? También era una persona extremadamente religiosa y finalmente se decidió a huir junto a sus hermanos en el año 1848. Cuando huye, lo que hizo esta mujer fue realmente heroico, porque huyó, pero dijo: no, yo no me puedo escapar del todo. Tengo que hacer algo para seguir sacando a mis hermanos de color de las otras plantaciones. Entonces se anotó en el ferrocarril como empleada, pudo entrar y de ahí en más iba y venía entre medio de las plantaciones con el tren y ahí rescatando a los demás esclavos que querían escaparse, ¿no? Fui la guía del ferrocarril subterráneo durante 8 años y puedo decir algo que no todos los guías pueden. Dijo: no perdí ningún pasajero. La historia de aquellos que escapaban en busca de la libertad fascinó a los que vivían en las ciudades a los que se dirigían. Por ejemplo, les pedían que contaran historias y eran todas leyendas en realidad. Se contaban historias a escondidas, como por ejemplo relató esta mujer: cuando supe que había atravesado la frontera, miré mis manos para comprobar, tiene que haber sido tan fuerte esto, miró sus manos para comprobar si seguía siendo la misma persona. Ay, por favor. El sol con sus rayos dorados atravesaba los árboles y caía sobre los campos. Sentí que estaba en el cielo, dijo esta mujer, que decidió no llevar una vida en libertad del todo, sino trabajar en el ferrocarril para poder ir y venir por la vía del tren y ayudar a los demás hermanos afroamericanos a poder escaparse de las plantaciones. Una verdadera heroína y una mujer que, bueno, le tocó pasar lo que le debe haber tocado a la gran mayoría de los esclavos, ¿no? Sufrir absolutamente todo lo que uno pueda imaginar.
El tren subterráneo era una historia de que cuando los esclavos corrían, se escapaban y de golpe desaparecían, era porque decían de que habían encontrado el lugar para ir hacia abajo de la tierra y tomar el tren. Gracias por esta historia, Mariano. Hasta luego.